esperarnos porque por supuesto también dentro de Intratables apareció el anuncio del presidente de la Nación, que fue gestado hoy por la opinión de los infectólogos, de los médicos y finalmente se hizo realidad con esta extensión de la cuarentena. Eduardo, querido, ¿cómo le va, doctor? Gracias por atendernos, y disculpe la demora. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un ¿Cómo andan gusto. ustedes? Bien, bien. Nosotros bien. Bueno, casi sabiendo lo que ustedes unánimemente hoy le habían hecho saber al ministro de Salud, al presidente, que había que prolongar la cuarentena como mínimo hasta después de Semana Santa y seguir haciendo con mucha contundencia los deberes que hace la sociedad argentina, ¿no? Exacto, pero yo le voy a comentar algunos datos que son más bien técnicos, pero muy importantes desde el punto de vista de la pandemia. Se amplió la definición de caso, Sí. que esto no es un tema menor, porque son todo individuo que tiene fiebre, más algunos de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, se tiene que estudiar para coronavirus. Y además, toda neumonía que ingresa al hospital, diríamos, también se debe estudiar para coronavirus. Esto es un tema no menor, porque Claro. ahí entraríamos en una estrategia que es mucho más lógico para manejar, que es la detección precoz del caso del individuo que consulta con pocos síntomas, pero que transmite la enfermedad. Entonces, si yo lo puedo detectar, lo aíslo, lo mando a cuarentena y en primer lugar tengo mejor control de él, hago aislamiento también de la familia porque le doy pauta de distanciamiento social y en tercer lugar evito que el virus siga transmitiéndose dentro de la comunidad. En el caso de aquella gente que por las condiciones sociales no pueda aislarse, diríamos domiciliariamente, están previstos lugares para aislar a estos pacientes, como es el ejemplo de los famosos centros de aislamiento que se están construyendo o se construyeron en el conurbano bonaerense. Este es el primer punto que yo creo que es muy importante, mucho más lo que ustedes creen. ¿Por qué? Van a aumentar el número de casos positivos, pero vamos a tener una idea de proporción ahora. ¿Cuántos test hicieron y cuántos fueron positivos? Para ver claramente cómo es la curva en la pandemia, ¿no? Exacto. Eduardo, ¿era necesario sí o sí prolongar esta cuarentena y el límite de el cierre de Semana Santa no es lo definitivo? Porque algunos colegas suyos aconsejaban 30 días. ¿Tal vez esto sea algo parcial o usted cree que a esa altura podemos tener un panorama mucho más claro y por supuesto cumpliendo como hay que cumplir? Bueno, yo en primer lugar creo que, nos lo habíamos dicho también y tratarlo un par de veces, que había que extender la cuarentena. Como dijimos, mínimo una semana, se tomaron 2 semanas, que yo estoy totalmente de acuerdo, y esto fue la recomendación unánime del grupo de expertos. Y también es posible que esta cuarentena, diríamos, se extienda en el tiempo, pero con perfiles diferentes, ya sea flexibilizando algunos puntos y manteniendo otros, de tal manera que uno vaya monitoreando esto, diríamos, a ver qué es lo que es más necesario. Por ejemplo, yo diría que los espectáculos masivos, por decir algo, donde se incorpora mucha densidad poblacional, deberían mantenerse por un tiempo más prolongado, debido a que este es un lugar espectacular para contagiarse. Por ejemplo, yo diría mantener las fronteras cerradas y los aeropuertos. Yo creo que es importante porque todavía el virus está circulando en forma sostenida en muchas partes del mundo. Para dar 2 ejemplos hipotéticos que uno podría mantener a través del tiempo. Otro tema que es importante, tiempo de la cuarentena, que tenemos que optimizar, diríamos, el sistema de salud. Sí. El sistema de salud hay que optimizarlo. La capital, con el cual es un muy buen ejemplo, pero a su vez no es un buen ejemplo. Ajá. Porque la capital tiene recursos históricos diferentes, claro. Absolutamente diferentes. La capital tiene 33 hospitales, es inédito en el mundo, muchísimos hospitales por kilómetro cuadrado, ¿no? Por supuesto que tenemos nuestros primos que son el conurbano bonaerense, que seguro que se van a internar muchos de ellos dentro de nuestro sistema. Pero yendo a la Argentina más profunda, yo creo que ahí vamos a tener que optimizar mucho cómo armamos la capacidad de derivación y los hospitales cabeceras. Que para esto
yo creo que es uno de los temas más importantes en esto. O sea, muchas veces el enfermo cuando se demora en ser internado es un enfermo que de pasar de estar grave pasa a estar crítico. Claro, ¿Está muy bien? complicado los tiempos. Ahora va a preguntar todo el panel, pero está el doctor Regazzoni. ¿Cómo estás, Carlos? Hola. Buenas noches. Gracias tal? por Hola, acompañarnos, Eduardo, Carlos. ¿cómo andás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andas? Evaluación de lo expuesto por Alberto Fernández, doctor. Yo creo que el presidente está tomando acciones muy concretas y muy positivas desde el primer día. Me parece que prolongar la cuarentena era obligado por lo que está pasando en el mundo. Es decir, Argentina no va a ser distinto al resto del mundo desarrollado. Ojalá seamos mejor que otros países que están haciendo las cosas mal. Así que en ese sentido me parece perfecto que se prolongue y entendamos que tenemos una epidemia prácticamente casi lanzada. Coincido con el diagnóstico que se ha hecho de que todavía el nivel de circulación no es el alto, pero eso va a pasar en pocos días más. No hay nada que lo pueda evitar porque solo 3 países en la Tierra pudieron evitar eso. Claro. Así que me parece prudente ir transmitiendo un espíritu de lucha a la gente. Quería preguntarle al doctor López algo que, bueno, empieza a partir de ahora, ¿no? Recién se dijo, se van a empezar a hacer los testeos masivos, como usted mismo había anticipado, a todo aquel que tenga alguna sintomatología compatible, ya no si viajó o si tiene nexo con alguien que haya viajado, a todo aquel que tenga alguna sintomatología compatible lo testeo. La pregunta que le quiero hacer parece muy simple quizá, pero no se me ocurre cómo se va a instrumentar. Vamos a suponer que hay una persona que tiene sintomatología leve, que le da positivo el test de coronavirus, que no requiere internación porque lo puede cursar perfectamente de manera domiciliaria y no quiere ir, no sé, al CENARD, a las carpas montadas en determinado sitio para aislamiento, al club de fútbol, donde fuere. ¿Qué tiene que decir esa persona para cumplimentar las condiciones de aislamiento en su propio domicilio? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, esto es bastante obvio. En general, el aislamiento no se puede hacer en una casa que es casa dormitorio, o sea que tiene dormitorio, la cocina y el comedor en el mismo ambiente. Esto es obvio que esto no puede haber nunca ahí una capacidad de aislamiento. O sea, ese individuo va a tener que ir a los centros de aislamiento. Mínimamente lo que se considera a nivel mundial es dos habitaciones, ¿está bien? Ya sea una para el aislado. Uno para el aislado. Claro. Si no, es preferible que vaya a los centros de aislamiento y hay que explicarle por qué esto beneficia a la familia. Si la familia no está infectada, diríamos, teniendo un individuo que está eliminando virus por 10 días, entre 8 y 10 días, usted se da cuenta que tiene mucha mayor chance de la familia de estar de contagiarse que si está 1 o 2 días con él. Así que en ese momento hay que trabajar con el grupo. El grupo de salud acá tiene agregados nuevos integrantes importantes, que es la parte de asistente social, la contención familiar, el grupo de psicólogos. Hay que trabajar mucho en esto, mucho en esto, porque a veces en algunos lugares no es aislamiento en la casa, sino es aislamiento barrial, de tal manera de que uno pueda tratar de armar esto. Y si no, aquí a los centros de aislamiento para tratar de evitar que los infectados no contagien al resto de la comunidad. Buenos Aires, Cava en ese aspecto es muy particular, quizás el norte del conurbano también sea muy particular. Y Centeno es en adelante. Ya hay mucha más vulnerabilidad, ¿no? López, cuando usted habla, dos cosas, una tiene que ver con cuando usted habla de aislamiento de barrios enteros, cuando hablamos de barrios carenciados, ¿no? A aislar, pues se habla del fantasma del conurbano, del miedo al conurbano. Ya hay políticas que se están pensando para ese hacinamiento, por un lado. Pero lo que a mí me preocupa más es no dar falsas expectativas y hablar exactamente de qué significa que Argentina sea uno de los 10 países elegidos para probar una droga contra el coronavirus. ¿Qué es exactamente y qué significa esto para nosotros, los argentinos? Bueno, significa que, en primer lugar, que la OMS consideró que Argentina tiene científicos capaces de poder llevar a cabo estos estudios. Segundo, diríamos que tenemos centros de atención con calidad para monitorearlos, controlarlos, diríamos, y ver realmente la eficacia. O sea, para Argentina tiene que ser es un dato orgulloso de alguna manera que se haya podido elegir, ¿no? En este aspecto. Lo ideal sería que no tuviéramos enfermos para probar las drogas. Claro.
Pero como esto no va a ocurrir, creo que es bueno que Argentina se lleve a cabo este estudio. Creo que se va a hacer, creo que el primer centro que va a salir es el Posada, pero va a haber centros tanto públicos como privados, y es básicamente para adultos, no para individuos menores de 19 años, ¿no? Así que a mí me parece bueno esto en este sentido, ¿no? Los resultados probables que los tengamos post pandemia o Claro. muy cerca de terminar la pandemia, pero independientemente de esto, vamos a tener resultados para el futuro, ¿no? Eduardo, un abrazo grande, gracias por todo este tiempo, siempre con Intratables, dándonos una muy buena mano, porque la gente lo sigue con mucha atención y la seguimos en la semana y ojalá que sea una buena semana, con cuarentena firme y con buenos números para la sanidad argentina. Gracias por atendernos, Doc, un abrazo grande. No, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Un gusto grande, el doctor López con nosotros, hoy uno de los protagonistas de esta reunión, donde unánimemente le trasladaron al ministro de Salud y al presidente de la Nación la necesidad de tomar esta medida. Carlos, vos coincidís plenamente que es buena la medida y que con esta extensión en breve tendremos resultados sobre la cuarentena también, cómo influyó directamente. No, el tema de los resultados no hay que apresurarse y tampoco hay que generar una expectativa que después no se vaya a cumplimentar. Me parece que la cuarentena tiene un efecto indudablemente, pero no quiere decir que tengamos los instrumentos para detectar ese efecto ahora. Claro. Entonces la gente va a ver por la televisión que van a empezar los casos cuando se empiece a testear masivamente y va a aumentar los casos y por la evolución propia de la enfermedad vamos a tener cada vez lamentablemente defunciones, casos graves, como va a ocurrir. Y entonces eso no tiene que hacernos pensar que la cuarentena nos sirvió. Porque además que la vamos a tener que prolongar en el tiempo porque ningún país ha sido capaz de levantar la cuarentena todavía. Lo único es China, Corea y Singapur con un sistema de control ciudadano que ningún otro país en la Tierra lo tiene. Con lo cual entendamos que no se espera... Taiwán, por ejemplo, Taiwán es un caso de que al aplicar la cuarentena al minuto 0 pudieron frenar el contagio. O sea que la cuarentena es lo probado. No, te reitero. Lo probado es la cuarentena inmediata, Totalmente. donde no vuela una mosca, y con unos sistemas de control ciudadano en donde la persona tiene permitido ir a un lugar a otro según su contexto epidemiológico, cosa que acá no hay manera, en ningún otro país es posible hacerlo. Entonces, eso que ocurre en esos países no ocurre en ningún otro lado de la Tierra, y por algo es que el virus tiene la prevalencia que tiene en sistemas de salud extraordinarios como el americano. Y la ciudad de Nueva York, que debe concentrar el 10% de la mejor ciencia del planeta médica, tiene sus hospitales desbordados. Ese es el cuadro de situación, el contexto en el cual la crisis argentina se encuadra. Y hay que entenderlo porque si no vamos a estar pensando que somos los mejores del mundo, los peores. Y la realidad es que yo creo que se está haciendo todo tan correctamente, con tanto asesoramiento, siguiendo tanto las pautas internacionales. O sea, el gobierno está actuando, pero de manual. Te diría que no hay ningún punto que uno pueda decir, esto lo hubiera hecho yo distinto. Y como médico lo que único sos. del tema del diagnóstico, se utilizó una estrategia inicial, pero que era válida porque otros países del primer mundo la usaron. Ahora se está viendo que no era la mejor estrategia y el gobierno mismo la está cambiando, y yo creo que eso va a cambiar mucho más en poco tiempo. Como médico que sos, porque también siempre actuaste en política, viste que hay que hacer un equilibrio entre la salud y la economía. El presidente dice, priorizamos la salud porque sin salud no va a haber economía. Si soltamos la economía, la va a vulnerar la salud. ¿Vos coincidís que ese sub y baja hoy está en un punto muy desequilibrado? Yo creo que soy médico y coincido con lo que dijo el presidente, siendo que él no es médico, es abogado, en que primero está la salud. El inconveniente es que la pobreza cuesta más vidas humanas que todas las otras pandemias juntas. En el mundo es así. Todos los estudios epidemiológicos demuestran que las crisis de desempleo o las recesiones profundas afectan el sistema de adaptación al estrés, y eso genera muertes por infarto y por cáncer. Eso es independientemente del sistema de salud. Eso ocurre hasta en Inglaterra, para darte una idea. Ese fenómeno sanitario es también importante a tener en cuenta. Seguro. Y en este momento estamos en un punto de inflexión, donde lamentablemente el distanciamiento social es un misil a la economía. El gobierno está tomando medidas y en algún momento va a tomar otras más. Ahora, en ausencia de vacunas y en ausencia de un tratamiento como la penicilina, que no va a haber eso concreto, que no va a haber por ahora, o no hay nada en la cartera, va a haber que ser muy creativos. Y muy creativos significa utilizar mucho la tecnología. Si no, la cuarentena no se va a poder relajar. Porque vos, al tener a la gente distanciada, la gente no se contagia. Con lo cual evitaste que se genere memoria inmunológica en la población, con lo cual un caso gatilla de nuevo la epidemia.
Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Shanghái. Exacto. Dame un minuto, Carlos, porque vamos a tomar ya mismo contacto con una colega que está trabajando en España. Hoy fue un